Pues no lo sé, fíjate. Que llora muy bonito. Llora muy bonito. Hago lo que puedo. Cuando sufro, pues lloro, como todo el mundo. Ya, pero tú lo haces... El búnker es un lugar aislado de todo. Blindaje acústico a prueba de todo. ¿Por qué no lo pones a prueba? Dale una pequeña lección. Esto no es fácil. Me voy. Por favor, no me busques. Y no me odies. Todos hemos tenido historias amorosas, el amor mueve el mundo, todos hemos tenido alguna relación con alguien y de esas relaciones cuánto no aprendemos y cuánto no hay de enfermizo en esas relaciones. ¿No? Todos queremos el amor ideal, pero ese amor ideal siempre está contaminado por los celos, por las ganas de poseer al otro, por las dudas, por las inseguridades. ¿No es cierto? ¿Será que esa persona me quiere tanto como yo lo quiero a esa otra persona? ¿No es cierto? Entonces es un lenguaje universal el del amor, el de estas relaciones, ¿no? Y la película es la base de la película. Sí, se lo pone muy fácil al espectador, digamos, para entrar, porque realmente son situaciones que todos hemos vivido. Y además se mueven esos límites de, bueno, sí, de lo correcto, lo no correcto. Y en realidad nadie es culpable, es un poco, pues bueno, las consecuencias de las decisiones que tomas y todo esto es muy relativo. Yo creo que es un poco como la vida, ¿no? En ese sentido, me parece que está muy bien contado la relación de los personajes y los personajes en sí, cómo se relacionan entre ellos y cómo se relacionan con el amor. Porque es como que intentamos a veces, pero entonces, a ver, Belén y Adrián, ¿qué son? ¿Víctima o verdugo? Y es que en la vida tampoco es así, ¿no? Cada uno tiene sus propias circunstancias que solo conoce él y por el que se mueve y hace las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido se explica bien cómo se siente Adrián y él lo interpreta bien y por qué hace lo que hace Belén. Es importantísimo que él no sea una víctima total, ¿no es cierto? Porque si no, la película no tendría el peso que tiene. Es importante que todos los personajes sean víctimas y victimarios, que tengan cierta culpabilidad. Eso es importantísimo. Su trabajo en Azul Oscuro me gustó mucho y creo que hay tintes, o sea, hay unos elementos de drama en esa película que aunque sí que no tiene nada que ver con esta, pero sí que vi cosas que dije, ostras, caray Kim, ¿sabes? Y bueno, pues eso fue, yo tenía luego en Una hora más en Canarias, pues ya vi que tenía unas dotes interpretativas, que era un gran profesional y a partir de ahí, bueno, pues fue conversaciones y decir, bueno, creo que tiene lo que hace falta para hacer drama y al final resultó, pues eso, efectivamente sí que tienes un actor como la copa de un pino ahí. Son actores muy profesionales, muy talentosos, o sea, que tienen un registro muy amplio, una gama muy amplia, pueden hacer lo que quieran. Estos actores me sorprendieron a mí, muy comprometidos. Yo al principio no conocía muy bien el mundo español, el mundo actoral, ¿no es cierto?, por ser colombiano, pero me fui familiarizando con él con el paso del tiempo y afortunadamente llegué a dar con dos actores que aún son caras nuevas, caras, ¿no es cierto?, no del todo conocidas, y esto les da un aire fresco a la película, pero lo más importante es que son actores talentosísimos, con una madurez, un profesionalismo que a mí me sorprendía como director y fue muy bonito trabajar con ellos porque se creó un diálogo entre actor y director muy potente. A mí me encanta trabajar con actores y como ellos estaban tan comprometidos con el personaje, fue una fortuna para mí. Sí, me quedé una noche allí para probar. De hecho, yo me hubiera gustado quedarme más, pero no me dejaban. una vez sí que me dejaron. Y bueno, fue interesante, sobre todo por poder estar sola yo en ese espacio. Que quieres que no, para Belén, el búnker es bueno, el personaje que tiene más cerca al final, ¿no? Entonces el estar un poco allí yo sola me sirvió bastante para sentirlo y también para ensayar yo algunas de las secuencias que luego durante el día no tenía tiempo para buscar un rato de estar yo sola en el espacio. Es complejo, es bastante complejo porque no es solamente claustrofóbico para el personaje de Clara, es que es claustrofóbico para todos
técnicos y toda la gente que estaba ahí metida, ¿no es cierto?, haciendo cada escena. Y también era complejo el lado del doble punto de vista, ¿no es cierto?, porque tenías que salir a contar la escena desde afuera y después repetirla desde adentro. Y eso nos obligaba a cambiar el espejo por un cristal y era complejo, era dificultoso, pero es uno de los aspectos que cinematográficamente enriquecen la historia, ¿no es cierto? Entonces, sí, fue un proceso interesante y bueno, y que a mí me daba terror absoluto el enfrentarme a esto. Pero por suerte tuve aquí a mi compañero y a Martina que me facilitaron porque pusieron mucho de su parte. Yo les pedí que se quedasen a darme ahí la réplica aunque ellos no estuvieran en plano y me ayudaron mucho porque si ya es complicado no tener al otro actor delante y tener un cristal y ver la cámara y todo, pues si encima tenía ya que imaginarme lo que estaban haciendo y ahora se mueven para allá y ahora se van para allá, pues era todavía más, ¿no? Y ellos pues me ayudaron mucho en este sentido. Sí, la casa fue una decisión compleja de producción, porque la casa que se ve es más grande de lo que parece. Es una casa muy señorial de una familia muy acomodada en bogotana, que ya, bueno, venida menos, y una casa que se caía. Tenía unos espacios increíbles, pero la casa estaba que se caía. La labor de producción era titánica, había que repintar las paredes cada 2 días, de la humedad que había, que era increíble. Entonces fue una decisión muy consciente por parte de producción. Ahí fue un momento entre el director y productor en que, bueno, pues el equipo de producción nos decía, oye, es que esta casa va a ser un dolor de cabeza, no sé qué, y el director decía, pero es que esta casa es la que es, el director de arte decía, esta casa que es, y ahí fue una decisión muy consciente de decir, bueno, pues vamos a asumir un riesgo, que efectivamente se dio, efectivamente fue un riesgo y lo pagamos porque eso empezó a llover, eso se inundaba, era un drama, pero yo creo que en la película luce muy bien, como dices, es un personaje más de la película y funciona. Y el diseño del búnker, bueno, o sea, debates interminables sobre cómo hacerlo. Podríamos haber tirado por una cosa un poquito más americana, mucho más estilizada, más rebuscada y más pulida, y buscamos pero al final Andy es un director, yo creo que correctamente más aterrizado, no quiere parafernalia ni floripondio, quiere una cosa como sería, ¿no? Que haría un tipo solo, que podría construir él solo en una casa, no podría construir el panic room, sino que construiría una habitación más sencilla, igualmente eficientemente alemana como ingeniero que es, y insonora y perfecta, pero espartana Es un lujo ver lo que ha hecho Clara en esta peli porque creo que está al alcance de muy pocas. O sea, es realmente una situación dramática, además con una progresión muy clara pero muy difícil de hacer, de medir, de interpretar, porque es cierto que es muy fácil caer en la locura absoluta muy pronto, de desmontarse antes de hora, y creo que ser capaz de dar tantos matices dentro del estar encerrado y dentro del drama personal que eso supone, pues es muy complicado, ¿no? Pero no conformándose con eso, llega al punto hasta de permitirse ciertas licencias de humor en algunos momentos, como cualquiera de nosotros haríamos, ¿no? O sea, no es que sea humor, pero es cierto que hay situaciones que por lo dramático, por lo ridículo, por lo irónicas que pueden resultar, en ese momento pues producen risa en el espectador. Yo creo que es muy positivo para Colombia. Nosotros tenemos una industria muy pequeñita de cine, se hacen muy pocas películas al año, y creo que es importante que haya diversificación, que hayan películas de todo tipo, ¿no es cierto? Películas sociales, películas más íntimas, películas de género, películas para grandes públicos, películas para pequeños públicos, y esto es una apuesta por una película un poco más universal, más de género, que se hacen pocas veces, o sea, muy pocas en Colombia han tomado ese rumbo. Entonces yo espero que sea recibida con entusiasmo, desde luego. Para mí, cuando leí el guión dije, mira, esta es una oportunidad para hacer algo distinto en Colombia. Conozco bien la cinematografía colombiana. Y pensé, sí, esto puede ser un punto de inflexión, en el sentido de ver una película que llegue internacionalmente, pero la película está vendida en un montón de territorios ya internacionalmente, que la gente la vea y que diga, caray. Pero yo nunca la enfoqué como una peli colombiana, realmente la enfoqué como una producción debe de ser, es decir, es un encaje perfecto de técnicos primordialmente españoles, elenco primordialmente español, no es el protagonista,
y una serie de trabajos muy importantes en esta película de postproducción, también en España, con un director que precisamente nos iba a dar una visión distinta. No vamos a caer en una trampa de, que yo tampoco creo que sea tal, pero una trampa de cine una peli demasiado española, sino siempre abrirla, esa era la idea, y creo que mezclar, sobre todo entre Latinoamérica y España, hay un potencial tremendo, una riqueza de talento increíble, y para mí no tiene sentido no aprovecharlo. A ver, es que valorar el cine en cuanto a que es un plus tener una entidad de un país, para mí no necesariamente es un plus. Hoy en día las películas que funcionan son las que viajan, las que son más internacionales, las que tocan temas que a todo el mundo le llegan, las que son universales. Creo que desde un punto de vista tanto de público como de negocio, cuanto más público, pues cuantos más territorios quieran ver esta peli, mejor. Y si el proyecto desde el primer día nace como un proyecto, un matrimonio entre dos cinematografías, es ideal. Y nunca se ha pretendido que la peli tuviese un ADN 100% español ni un ADN 100% colombiano, sino una historia internacional que saca lo mejor de sí cuando se ruedan esas características. Esta película, imagínatela, rodada en España, hubiese quedado muy distinto. O sea, no hubieses podido crear el hermetismo que creas entre los tres personajes en un mundo aparte, ¿sabes? Hubiese generado muchas más preguntas, dudas de ¿pero por qué? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está el no sé qué? ¿Y la policía? ¿Y por qué no tiene que ser mucho más fácil encontrarla? Y, ¿sabes? No hubiese sido bueno en esta película, en el momento que la policía dice, las autoridades migratorias confirman que no has ido del país. Pero hasta ahí puedes llegar, ¿me entiendes? No puedes hacer mucho más en esa situación. Para alguien que no quiere que lo encuentres en un país que no es el tuyo, no tienes muchos recursos para encontrarla. Lo cual también a él, lejos de casa, lejos de lo suyo, pues no tiene más remedio que tirar para adelante con lo que está haciendo allí, que es su trabajo, y con su vida, y hacer frente a lo que es un mensaje diciendo que le dejan por otro, y ya está, y así son las cosas. Entonces creo que funcionaba, creo que es súper orgánico, insisto, la palabra para mí es orgánica, y cuando las coproducciones las concibes orgánicamente desde el primer momento, entonces ya no busques un ADN particular, sino buscas un ADN universal. Podría perderse la identidad si el guión y la historia no requiere esa coproducción. Creo que entre más orgánica sea la coproducción, mejor va a ser la película. En el caso de La cara oculta era totalmente orgánica porque desde el guión ya había una pareja española que viajaba a Colombia a trabajar, entonces la coproducción era perfecta, digamos. Entonces en ese sentido la identidad no se pierde, es una historia de relaciones humanas, como hablábamos antes, del amor, de la posesión, de los celos, y funciona muy bien. Sí puede haber el riesgo de esa pérdida de identidad de la que hablas. Sin embargo, la coproducción siempre será una buena herramienta para financiar las películas, que son cada vez más difíciles de financiar. Entonces, por ese lado, hay que verla por el lado, digamos, positivo, que se pueden hacer esas películas.